¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Última Mirada. Mi nombre es Colomba Eichholz y en esta edición vamos a estar conversando sobre la inteligencia artificial, una herramienta que hoy redacta informes, analiza datos, toma decisiones incluso que antes eran exclusivamente humanas. Y en ese escenario nace y surge una pregunta incómoda para la educación superior: si estamos preparando a los estudiantes para trabajos que podrían desaparecer antes de que se titulen. En ese contexto, la Pontificia Universidad Católica creó la Vicerrectoría de Inteligencia Digital para poder transformar la manera de educar, también de aprender y de preparar a los estudiantes de cara al futuro. Para hablar sobre esto vamos a estar hablando con la primera vicerrectora de la Universidad Católica de Inteligencia Artificial, Paula Aguirre. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Colomba, muchas gracias. Paula, preguntarte, esto es novedoso, es inédito por lo menos en lo que yo conozco de educación, esta Vicerrectoría de Inteligencia Digital. ¿Para qué se crea? Bueno, la Vicerrectoría tiene el objetivo de impulsar transversalmente en la universidad, por una parte, la adopción y la integración de inteligencia artificial, pero también el desarrollo de los sistemas digitales, los sistemas de datos y todas las plataformas que sustentan el desarrollo tecnológico digital de la universidad, para potenciar, y esto es finalmente el propósito, para potenciar nuestros procesos de formación, de investigación y la misma gestión de la universidad. Un poco la pregunta es cómo nosotros como universidad estamos en la frontera en el conocimiento y la comprensión de estas tecnologías y cómo las digamos, aplicamos para realmente transformar y potenciar nuestro proyecto educativo y nuestro trabajo como universidad. Claro, una vicerrectoría, digo, que no lleva mucho tiempo, 8 meses, si no me equivoco. La idea la planteó el rector de la Llera cuando asumió en marzo del año pasado y formalmente la vicerrectoría se creó en junio del año 2025. Y ahora como estudiantes, por ejemplo, todos los que entran ahora en marzo de vuelta a la universidad o en primer año de la universidad, ¿con qué se van a encontrar en concreto? Bueno, de partida los novatos se van a encontrar ya con un asistente de inteligencia artificial que está diseñado para ayudarlos un poco a navegar en la llegada a la universidad. Uno de los levantamientos y de los digamos, análisis que hicimos el año pasado, cuando empezamos a plantearnos en qué ámbitos de la universidad necesitamos avanzar en términos de implementación de inteligencia artificial, que hay muchos, pero uno, por ejemplo, muy inmediato es ayudar a los estudiantes a insertarse en la universidad. Llegar a la universidad ya en sí es un mundo desconocido, se enfrentan a algo completamente nuevo. Hay una avalancha de información y de, digamos, nuevas realidades que tienen que navegar y, por ejemplo, ahí hay un espacio donde la inteligencia artificial puede apoyar a los novatos con un asistente que está ahí disponible en tu celular y que te puede ayudar a responder las preguntas, digamos, desde las más simples hasta las más complejas de cómo partir. ¿Y este asistente es propiamente de la universidad? ¿Es un sistema operativo o cómo se conecta, por ejemplo, con OpenAI? ¿Cómo funciona? Es un agente de inteligencia artificial desarrollado sobre Microsoft Copilot, en base a información de la universidad que ya ha sido estructurada previamente para orientar a los novatos en su llegada a la universidad. ¿Y reglas de uso? ¿Qué cambios pueden haber después, no solamente para los novatos, sino para los que están estudiando? Por ejemplo, en términos de evaluación, en términos de aprendizaje, ¿qué cambia también con la vicerrectoría? Bueno, lo primero es que tenemos ya, el año pasado nos dedicamos a trabajar, digamos, en mucho detalle una estrategia y un plan de trabajo para estos próximos años, para identificar cuáles son los ámbitos a los cuales nos tenemos que enfocar ahora de lleno desde ya esta semana, o sea, desde ya el año pasado, pero ahora para tener, digamos, proyectos concretos. Uno es la integración de inteligencia artificial en el currículum. ¿Ya? Vemos que, por supuesto, los futuros profesionales necesitan salir al mundo con competencias en inteligencia digital. Tanto competencias transversales, digamos que cualquier carrera debe tener independiente de qué ámbito de trabajo se vaya a desempeñar ese estudiante, como por ejemplo entender los fundamentos de la inteligencia artificial y sus implicancias éticas y sus posibles impactos sobre las personas y sobre la sociedad. Y además también en cada disciplina hay usos y conocimientos específicos de inteligencia artificial que también es importante que los futuros profesionales salgan al mundo conociendo desde ya. Eso por el ámbito curricular. Por otra parte, eso va de la mano también con la integración y el uso de las distintas herramientas de inteligencia artificial y posibles plataformas o formas de incorporar la inteligencia artificial en la docencia, en la investigación, en la creación de clases, en la planificación académica, en la gestión, etc. Hay muchos, digamos, ámbitos y espacios de oportunidad donde vemos que la inteligencia artificial puede ser realmente una herramienta que potencie el aprendizaje de los estudiantes y el trabajo también de los académicos e investigadores. ¿Ya? Sí, ¿lo ven como más algo que potencia una herramienta positiva más que un riesgo para los docentes y estudiantes? Sí, lo vemos como una herramienta que tiene mucho potencial de transformar positivamente los procesos educativos.
Pero por supuesto eso requiere también estar muy atento a los riesgos y también tener en vista cuáles son las consideraciones éticas y los principios que debemos resguardar para que efectivamente logremos ese objetivo de que la inteligencia artificial sea una herramienta que potencie el aprendizaje. Y eso requiere un análisis también bien profundo. ¿Y cómo se garantiza la ética, el buen uso de la inteligencia artificial? Me imagino es un desafío también para los docentes poder captar el uso de inteligencia artificial. Por ejemplo, en un informe yo decía, hoy está la de redacción automática que puede solicitar un estudiante para un informe de cualquier ramo de la universidad. ¿Cómo se identifica ese uso quizás no tan ético de esta herramienta? Bueno, lo primero es definir cuáles son esas reglas y esos bordes de cancha, cuándo se puede usar y cuándo no, ¿ya? Y ahí nosotros avanzamos ahora en proponer una política de integración de la inteligencia artificial en la formación, donde lo primero que definimos es que, bueno, siempre hay una agencia, digamos, una responsabilidad académica tanto del profesor como del estudiante de hacerse responsable por sus ideas y por sus entregas y por todo lo que esa persona genera, y declarar, por ejemplo, si es que el uso de inteligencia artificial es parte de ese proceso, ¿ya? Y en materia de cursos y de evaluaciones, también lo que proponemos es que los cursos deben, primero que nada, o tanto los cursos como las distintas instancias formativas y evaluativas, es necesario, en primer lugar, declarar si la inteligencia artificial está prohibida, si se permite un uso restringido, por ejemplo, dentro del contexto de un laboratorio, una sala de clases, si es algo que se puede utilizar en forma libre o si incluso a lo mejor es una herramienta que es necesaria u obligatoria de utilizar como parte de esa actividad, ¿ya? Y eso cada profesor y cada académico y cada facultad lo tiene que analizar y definir en el contexto de sus objetivos de aprendizaje, de sus metodologías educativas y del nivel también de los distintos cursos, etc. O sea, hay un marco general que cada facultad y cada académico puede ir bajando a sus respectivos cursos y actividades. Ahora, ¿cómo hacemos para que sea una herramienta y no un uso completo de totalidad de la inteligencia artificial? Porque me imagino también, si es que usamos en el 100% esta herramienta, el pensamiento crítico, la capacidad de análisis, todo eso en el estudiante, que es fundamental que lo vaya teniendo en la universidad y en la educación también primaria, se va perdiendo. Entonces, ¿cómo hacemos para que no se use en un 100% y se aproveche el estudiante de esta herramienta? Bueno, ahí está justamente el expertise y el conocimiento profundo de los docentes y de su capacidad también de innovación docente, donde vamos definiendo cuáles son las competencias de aprendizaje que queremos generar en cada curso. Y eso tiene que ir de la mano con el análisis de si efectivamente el uso de inteligencia artificial en ese contexto particular potencia ese aprendizaje o a lo mejor debe ser algo que debe posponerse un poco para más adelante y a lo mejor hay ciertos niveles de aprendizaje o ciertas competencias fundamentales que tienen que ser adquiridas sin el uso de herramientas automatizadas. Y si la definición es esa, de que por ejemplo, para la escritura o para algún proceso de pensamiento, de argumentación crítica, es necesario hacerlo sin el apoyo de inteligencia artificial, bueno, eso implica también una responsabilidad institucional de generar las condiciones para que esa actividad y ese tipo de evaluaciones se puedan dar, a lo mejor, por ejemplo, en una sala, con la presencia de ayudantes, en fin. Hay que acompañar un poco las definiciones metodológicas con el análisis de cuáles son los usos adecuados de la inteligencia artificial y la implementación concreta de esas metodologías en la sala de clase y en las evaluaciones. ¿Ya han implementado una diferencia de evaluación? Es decir, han dejado, por ejemplo, fuera ya de la malla curricular lo que pueden ser los informes escritos, por poner un ejemplo, y poner estas aulas socráticas como una manera de evaluación mejor, considerando la inteligencia artificial? Digamos que no hay instancias o actividades que se eliminen por completo, sino que más bien la pregunta es cuáles son adecuadas y pertinentes, en qué nivel de curso y cuál es la pertinencia también de la inteligencia artificial en cada tipo de evaluación y actividad. Y finalmente, yo creo que la solución apunta hacia una combinación de todas las metodologías y un poco el uso inteligente y creativo también de metodologías activas, metodologías innovadoras y también del apoyo a inteligencia artificial. Por ejemplo, lo que tú comentabas de la, digamos, asistente más bien socrático, una de las pilotos que hemos avanzado ya y que se está escalando este semestre es implementar asistentes de inteligencia artificial, un proyecto que se llama Ayudantía, donde cada docente, en el contexto de su curso, ajusta un agente de inteligencia artificial que puede tener distintos roles. Puede ser, por ejemplo, ayudarte a preparar preguntas para estudiar para una prueba, o puede ser actuar como un tutor socrático que te va guiando a través de preguntas en tu aprendizaje y te va ayudando a evaluar qué tan bien has logrado comprender y adquirir los conocimientos propios de ese curso. Entonces hay una variedad de herramientas y de metodologías que el desafío justamente es cómo combinarlas de la forma más
óptima En posible. el caso de este ayudante de inteligencia artificial, ¿no viene a reemplazar lo que conocemos como el ayudante del profesor? No, no, porque es complementario, finalmente. Hay roles que uno le asigna al ayudante humano, también hay un rol que puede tener el asistente virtual y finalmente la decisión pedagógica de cómo esos distintos recursos se combinan es lo que el docente puede definir de la mejor forma. Y Paula, pensando en la misma pregunta, pero ya a nivel más general, ¿cómo, y lo decía al comienzo, cómo estamos preparando a los estudiantes para carreras y trabajos que posiblemente incluso podrían desaparecer antes de que se titulen? Estoy pensando en estos estudiantes que no tuvieron la Vicerrectoría de Inteligencia Digital, aquellos que están quinto año, cuarto año ya saliendo de la universidad con esta vicerrectoría, quizás tuvieron un menor nivel de aprendizaje en términos de inteligencia artificial para incorporarse ahora al mundo laboral y cómo eso les podría afectar. Bueno, esto ha avanzado muy aceleradamente y cuando hablamos de inteligencia artificial en el currículum, están estas competencias transversales, pero también cada facultad un poco es parte de este análisis y es un trabajo que es conjunto y cada carrera y cada área disciplinar en particular también está haciendo bastante aceleradamente este mismo ejercicio de pensar cuáles son las competencias que urgentemente sus futuros profesionales tienen que adquirir. Por lo tanto, esta discusión se da también localmente a nivel de las facultades y se han creado ya muchos cursos, digamos, optativos o insertos en distintos currículums, donde justamente se va avanzando en la entrega de esa, o la experimentación o la práctica de esas herramientas de inteligencia artificial particulares a distintas profesiones, a distintos campos de trabajo. Pero las personas, los estudiantes que hasta ahora no han tenido esa ayuda, esa herramienta de inteligencia artificial, el conocimiento pleno de esta herramienta, ¿cómo ustedes también los están preparando ahora que van a salir al mundo laboral? Y si también han tenido algún tipo de feedback de estos mismos estudiantes que ya se incorporaron al mundo laboral y decirles a su alma mater, a la universidad, miren, aquí hubo un error, no pude aprender de esta manera. ¿Han también tenido esa conversación con los estudiantes recién egresados de alguna manera también? Sí, en el levantamiento un poco de información que hemos hecho para hacer el plan de trabajo de la vicerrectoría también hicimos ese análisis. Y efectivamente hay desafíos, y hay estudiantes que nos dicen, bueno, yo llegué, y bueno, son estudiantes que ya salieron, que de alguna forma... Pero no hace tanto, porque con el avance tan rápido... Esto, digamos que el boom partió desde el 2022, 2023 con la digamos, publicación de ChatGPT. También hay una ruta después posterior de educación profesional y continua, y que también es algo que estamos para todas las universidades es necesario ir mirando en paralelo de cómo finalmente avanzamos hacia un modelo formativo que se llama ahora educación a través de la vida. Ahora está la inteligencia artificial y es súper esperable que a futuro vayan apareciendo otras tecnologías disruptivas que, claro, no vimos cada uno en nuestras propias, digamos, mallas curriculares, pero yo creo que eso implica que el modelo formativo va a ir cambiando hacia un modelo donde los ciclos formativos van a ser más cortos, más específicos y donde todos vamos a tener que estar constantemente a lo largo de nuestras profesiones formándonos, ya sea en forma autónoma o a través de programas más formales, diplomados, etcétera, para ir adquiriendo esas competencias que van a ir transformando continuamente el mundo y la sociedad. Por eso un poco nosotros el concepto de inteligencia digital es importante, porque no es solamente aprender la inteligencia artificial ahora, no es solamente la transformación digital de la universidad, sino que es adquirir esta capacidad permanente de estar aprendiendo, comprendiendo y un poco subiéndose al carro de las tecnologías que van a ir apareciendo sin duda a futuro. Y estábamos hablando de las competencias y de las competencias que yo también puedo desarrollar teniendo de ayudante a la inteligencia artificial, teniéndola también incorporada en mi trabajo. Pero ¿qué pasa? Y tú lo decías, Paula, respecto de alguien que hace un posgrado, incluso doctorados, que hoy día están teniendo personas en un mismo nivel quizás de competencia, pero que ellos están teniendo este contenido a través de la inteligencia artificial y la otra persona que estudió el doctorado, el magíster, etcétera, tiene el conocimiento ya propio, digamos, de un esfuerzo que ha hecho durante los años. ¿Cómo también se hace esa diferencia en el mundo laboral y entre los mismos estudiantes? Bueno, yo creo que ahí siempre la clave es que la inteligencia artificial es una herramienta que potencia el trabajo y si uno no tiene los conocimientos también propios y expertos de ese trabajo, ese uso de la inteligencia artificial nunca va a ser tan valioso o tan certero o tan seguro o digamos, aceptable, como es cuando uno realmente tiene la capacidad de evaluar críticamente lo que la inteligencia artificial me está proponiendo, ¿ya? Por eso que finalmente la universidad tiene la misión de entregar por una parte esa mirada crítica y la base para decir, bueno, en estos aspectos la inteligencia artificial sí me entrega algo valioso, pero a lo mejor también tengo que evaluar con cuidado las respuestas. Y esa evaluación
está anclada en los conocimientos profesionales, disciplinarios profundos que esa persona tiene que haber adquirido a lo largo de su paso por la universidad. Por lo tanto, es una combinación de ambas cosas. No es que solamente por el hecho de que la inteligencia artificial sea capaz de realizar muchas tareas, eso vaya a reemplazar la capacidad profesional, sino que justamente nuestro objetivo es que sea un complemento y que nuestros estudiantes salgan, por una parte, con la capacidad de entender, utilizar, aprovechar esas herramientas, pero de conjugarlas también con su propio conocimiento y con su capacidad de ir analizando constantemente cuáles son los resultados que la inteligencia artificial entrega. Y ese es el desafío. Y hay un desafío, me imagino, también en términos de usar esta herramienta para la educación, como también lo usábamos antes, los libros, y identificábamos si los libros podían tener un sesgo, quién los había escrito, qué lado de la historia estaban tomando, ¿no es cierto? Una evaluación que siempre hacen los docentes cuando presentan los recursos, los libros a los estudiantes. ¿Cómo se hace con la inteligencia artificial? Porque me imagino también viene de un sesgo, viene quizás de una discriminación que puede tener la inteligencia artificial. Ustedes, como docentes y los estudiantes, ¿son capaces de encontrar ese criterio que está teniendo la inteligencia artificial para informar? Bueno, sabemos, y es un hecho bastante, digamos, claro, que la inteligencia artificial va a estar siempre sesgada, o sea, está sesgada por los datos en base a los cuales fue entrenada. Y también estamos conscientes de que esos datos siempre están mucho más cargados al norte global que al sur global, porque es donde los datos se generan con a mayor escala. Por lo tanto, más allá de entender el detalle de los datos y del sesgo en los datos con cuál fue entrenada la inteligencia artificial, porque, por ejemplo, en el caso de los grandes modelos de lenguaje como ChatGPT, Gemini, qué sé yo, nosotros no tenemos, o el usuario final no tiene ese detalle completo de los datos con los cuales fue entrenado, pero sí puede aprender a identificar los sesgos que se van generando en las respuestas de la inteligencia artificial. Y ahí es donde, por una parte, entender esta lógica de cómo se generó la inteligencia artificial y entender que esto proviene y que las respuestas están basadas en datos que fueron seleccionados y filtrados y que pueden contener sesgos, ya entender esa base técnica de cómo la inteligencia artificial funciona es una base importante para decir, bueno, entonces tengo que estar atento y tengo que fijarme en cuáles son los posibles sesgos que la inteligencia artificial también me va a entregar. Y ahí es donde viene la mirada crítica y la capacidad de estar un poco tensionando y exigiéndole a la inteligencia artificial y testeando cómo va respondiendo en distintos contextos. Y ese es justamente el marco ético y la parte más de evaluación crítica de inteligencia artificial que sí es necesario que todo estudiante vaya adquiriendo a lo largo de su paso por la universidad. Porque hasta ahora hay un uso, Paula, tú dirías, básico de la inteligencia artificial y que también cosas te puede entregar si es que hay un uso completo, si es que podemos aprender a usar las diferentes herramientas, los filtros incluso que he visto tiene ChatGPT, ¿cómo podemos avanzar también hacia eso y qué herramientas nos puede entregar si nosotros hacemos un buen uso y un uso completo de esta herramienta? Bueno, yo particularmente en el contexto universitario, justamente recién se hizo un levantamiento a nivel de Latinoamérica de cuál es el uso que los estudiantes le dan a la inteligencia artificial, ¿ya? Interesante, a nivel latinoamericano, el 93% de los estudiantes declara usar inteligencia artificial en forma regular para su actividad educativa. En nosotros el caso de la universidad era el 96%, así que es bastante. Y es más, algo también que es interesante en los datos es que es como un 5% más alto que el promedio a nivel global. O sea, como que pareciera ser que en Latinoamérica incluso hay más uso que el survey a nivel global. Así que hay datos ahí que se publicaron el 30 de enero, así que ahora tenemos un poco más la oportunidad de analizarlos en detalle. Pero los usos hasta ahora que los estudiantes declaran son más bien en el ámbito de buscar información, un poco para apoyar su estudio, y el que ahí donde hay que empezar a investigar un poco más finamente es en la generación de ideas para empezar a plantear sus trabajos. Y ahí es donde empezamos a caer en posibilidades como, por ejemplo, estas descargas cognitivas, donde a lo mejor tenemos que analizar si le estamos dejando a la inteligencia artificial ciertos procesos cognitivos que son justamente los que queremos que los estudiantes desarrollen en su paso por la universidad. Entonces, ese entendimiento de cuáles son los usos que se le están dando son los que ahora tenemos más claro y justamente la misión de la universidad es guiar que esos usos sean los que realmente potencien el proceso de aprendizaje y no reemplacen justamente el desarrollo de capacidades cognitivas y de competencias de aprendizaje en los estudiantes. Ahora, ¿qué es un uso completo de la inteligencia artificial? Eso todos los días cambia. Sí. Uno siempre tiene una conversación como muy frecuente, es como, oye, estoy súper al día porque estoy usando agentes de inteligencia artificial, y es como, no, pero es que eso ya fue. Ahora, en verdad, el uso completo de inteligencia artificial son agentes que se interconectan entre sí y, digamos, forman su propio ecosistema. Mejorando también ella misma. Entiendo, en febrero recién también hubo una actualización que se mejoró, se automejoró, digamos, sin la ayuda humana.
Sí, porque claro, la inteligencia artificial en la medida que tiene la capacidad ahora de extraer información, puede autoentrenarse y esto evoluciona constantemente. Entonces, finalmente, también lo que buscamos es que los estudiantes desarrollen esa capacidad de autoaprendizaje, porque nunca vamos a lograr estar 100% al día con el último día que el estudiante salga de la universidad, ya se va a haber creado algo que no le alcanzamos a enseñar en la universidad. Pero sí buscamos que los estudiantes salgan con esa capacidad de decir, bueno, esta es una herramienta nueva, voy a evaluarla, voy a probarla, tengo que entender cómo funciona, tengo que pensar y hacerme las preguntas respecto a cuáles son las implicancias y los efectos que esta herramienta puede tener sobre mi trabajo, sobre otras personas, cuáles son los aspectos a los que tengo que poner mayor atención, cuáles son los usos que sí le puedo dar, digamos, libremente, o cuáles son los usos que a lo mejor se deberían restringir, etc. Ese proceso de análisis, de evaluación y de conocimiento de las herramientas sí es más transversal y ese es el que es, digamos, una capacidad, más bien un músculo, que tanto estudiantes como académicos tenemos que estar desarrollando constantemente en la universidad. Y ahí los académicos, me imagino, han tenido y van a tener capacitaciones para poder, por ejemplo, dirigir una pregunta al estudiante para hacer el mejor uso de la inteligencia artificial, porque claro, diferente preguntar, hágame un resumen del libro versus preguntar algo que pueda realizar también y dar más pensamiento crítico al estudiante respecto del libro que no se leyó, quizás o se leyó. En ese sentido, ¿han tenido capacitaciones los profesores para poder direccionar a los niños, a los estudiantes? Sí, por supuesto que esa es parte del trabajo también de la vicerrectoría y que también involucra, digamos, protagónicamente a la vicerrectoría académica, porque es un trabajo conjunto entre el ámbito académico y el ámbito más tecnológico, donde por una parte está la mirada pedagógica, educativa, formativa, decir, bueno, cuáles son las mejores formas de entregar el aprendizaje a los estudiantes, y la pregunta, digamos, complementaria es como, bueno, entonces, ¿qué capacidades tienen que tener los académicos y qué herramientas y qué recursos les tenemos que entregar para que efectivamente ese buen uso de la inteligencia artificial se pueda dar en la sala de clase? Y eso incluso va un poco más atrás, porque también nosotros como académicos, también la inteligencia artificial es una herramienta que puede apoyar la planificación, digamos, de cursos, el diseño de contenidos, el diseño de evaluaciones. Entonces, hay todo un ciclo desde la ideación de un curso hasta la evaluación de los aprendizajes de ese curso de los estudiantes, que puede incluir el uso de inteligencia artificial, y justamente nuestro desafío es pensar cuáles son los mejores usos, los que agregan más valor, los que realmente significan un mayor aporte a los estudiantes, y en base a eso también identificar cuáles son entonces las herramientas y competencias que les tenemos que dar o fomentar en nuestros académicos. Ahora, los estudiantes salen de la universidad. ¿Con qué se van a encontrar? ¿Con qué escenario de empleabilidad? Porque finalmente también la inteligencia artificial se ha incorporado en mesas de trabajo, en diferentes empresas. Eso también ha llevado a que no se necesite realmente tanta mano humana. ¿Con qué panorama se encuentran y cómo también vamos pudiendo formular y desarrollar de mejor manera la inteligencia artificial, pero en conjunto con la mano humana, obviamente, para no tener una crisis de empleo? Bueno, efectivamente vemos que en muchas profesiones ya el uso de inteligencia artificial es un requisito. El caso ya más emblemático es todo lo que es el área de programación, el mismo desarrollo de herramientas tecnológicas, donde, por ejemplo, el uso de inteligencia artificial para desarrollar código es un requisito. Y en el fondo muchas empresas, organizaciones miden tu uso de inteligencia artificial no como uno sería la mirada más antigua de decir, oye, ¿por qué lo estás haciendo con inteligencia artificial y no lo estás haciendo tú? Sino al revés. ¿Por qué no estás usando inteligencia artificial en este proceso que podría ser mucho más eficiente y más óptimo con inteligencia artificial y podría sacarle mucho más provecho de su trabajo? Así que ese ya es un cambio, digamos, claro que se ve concretamente en varias profesiones. Y que lo que hemos visto hasta ahora es que los estudiantes que no salieron de la universidad con esta realidad ya instalada, han ido aprendiendo esas mismas competencias en su trabajo profesional. De hecho, de cierta forma, la industria ha hecho también un trabajo de training, de capacitación, sí. Y las organizaciones están constantemente mirando también cómo van capacitando y actualizando los conocimientos de sus propios colaboradores. Así que es un trabajo que ha sido, digamos, un desarrollo que ha sido continuo. Y de nuevo, lo que esperamos que nuestros estudiantes tengan a futuro es el estado del arte, el último estado del arte con lo que, digamos, su profesión está funcionando, pero sobre todo esa capacidad de ir adaptándose, e ir aprendiendo y mirando siempre críticamente las nuevas herramientas que van a ir apareciendo y que ellos pueden ir pensando cómo incorporar en su trabajo.
Pero y por último, Paula, ¿podría haber quizás un boom de carreras técnicas más que hoy día profesionales, dado que en las carreras profesionales podríamos automatizar más los procesos con la inteligencia artificial y en las carreras técnicas quizás no? Sí, hay muchas carreras donde, en cierta forma, el trabajo físico humano todavía es irreemplazable. Y hay mucha discusión respecto a cuáles son esas carreras técnicas que a lo mejor deberíamos potenciar. Ahora, esto va de la mano también con los cambios culturales, cambios sociales. Todavía en Chile, por ejemplo, el título profesional es algo que es muy valorado. Y yo creo que todo eso va a ir un poco evolucionando a esta mirada donde justamente se evalúan más las capacidades y las competencias y los perfiles específicos que las personas van desarrollando a lo largo de su trayectoria versus lo que, digamos, el título y el papel dice. Bien, Paula Aguirre, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Última Mirada, vicerrectora de Inteligencia Digital de la Pontificia Universidad Católica. Sin duda un desafío que como docentes, pero también los estudiantes van a tener que aplicar y también tener a partir ya de marzo ahora con el regreso a las clases de los universitarios. Muchas gracias, Paula. Que muchas gracias. Muy bien, nos vemos en una nueva edición de Última Mirada.